Bendiciones amigos, bendiciones junto a ustedes una vez más. Quiero entregar en este mensaje una profecía de Daniel acerca del tiempo del fin, porque creo que a veces muchos hermanos malinterpretan la profecía de Daniel, creyendo que Daniel profetizó el tiempo del fin con lujos y detalle, y Daniel era un profeta del pueblo de Israel. Él fue llevado jovencito a la tierra de Babilonia, lo que actualmente hoy es Irak. En ese tiempo estaba el imperio babilónico, y la figura más trascendental de ese imperio era Nabucodonosor, que fue quien tomó el reino del sur, porque en aquel entonces el pueblo se había dividido. Las 10 tribus del norte, y habían quedado 2 tribus en el sur, que era la de Benjamín y la de Judá. Precisamente en tiempo de Daniel quedaba en pies, cuando Daniel empieza a profetizar, quedaba solo en pies el reino del sur, el reino de Judá, porque el resto del reino del norte, o el reino de Efraín, Efraín es el primogénito, porque en tiempo de cuando Jacob bendice a los hijos, Jacob le quita la primogenitura a Rubén, precisamente porque Rubén tomó para sí una de las esposas de Jacob. Entonces él le quitó la primogenitura y se la dio a Efraín. Un hijo de José, el más chico de los hijos de José. Entonces ellos se dividen, tiempo después se dividen en 2 reinos, y precisamente los asirios, al debilitarse el pueblo, cuando se desune el pueblo, ¿qué pasa? Entran los enemigos, se dividen. Cuando se dividen los hermanos, entra el enemigo. Por eso tenemos que verlo espiritualmente, todas las cosas que se han escrito en la Biblia para nuestras enseñanzas. Se dividió el pueblo, se dividieron los hermanos, y entró el enemigo y lo destruyeron. Primero la parte norte y luego la parte sur, y los llevaron cautivos. En la última deportación, una de las deportaciones que hizo Nabucodonosor, se llevó a los jóvenes, y entre los jóvenes estaban los jóvenes que tenían reputación, que eran siempre en una sociedad hay príncipes y hay las distintas clases sociales. Para entenderlo y llevarlo a nuestro tiempo, las distintas clases sociales se han mantenido a través de todos los tiempos, y precisamente Daniel era uno de los príncipes, o sea, estaba de la casa de su padre, eran
eran reconocidos como príncipe. Entonces fue llevado allí, de los jóvenes. Él era jovencito cuando fue llevado por Nabucodonosor, pero Daniel tuvo la mano de Dios sobre él, y no solamente Daniel fue profeta, sino que también fue la máxima autoridad religiosa en el imperio babilónico. Y Daniel fue tocado por ese don que a veces algunos hombres tienen, porque es un don, un regalo de Dios. El ser profeta no lo es cualquiera, no es que se levante hoy uno que es ahora los más llamados profetas, se hacen llamar profeta, y en verdad lo que hay que ver y primero es probar los espíritus. Si el espíritu del profeta va en contra de lo que escribieron los profetas antiguos, los profetas mayores, como Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremías, porque ustedes ven, mis hermanos, que las profecías de estos varones se cumplió, se cumplió al pie de la letra. Entonces, cuando Dios habla a través de una persona llamado profeta, profeta es enviado. El profeta es el enviado directamente de Dios. Él habla cuando las palabras salidas de la boca de un profeta habla, es porque él ha recibido revelación de Dios, para que esas palabras que salgan de la boca hayan sido lo que Dios le ha puesto en su mente. Porque el profeta es aquella persona no que oye voces. Ojo con eso, mis hermanos. No es que el profeta escucha voces o que tiene sueños. Es posible que tenga sueños, pero los profetas verdaderos no solamente tienen sueños, sino que también tienen lo principal que tiene un profeta verdadero, son sus visiones. Y las visiones no son igual que un sueño. Las visiones no es igual a un sueño, que todo el mundo sueña en algún momento. Y no precisamente porque usted tiene un sueño, mi hermano, usted sea considerado un profeta o se crea ser profeta o hable en nombre de Dios. El profeta, como Daniel, como Ezequiel, como Isaías, como Jeremías, como tantos otros profetas menores, Dios le hablaba directamente. Quiero recalcar esto porque para que ustedes sepan qué es un profeta. El profeta es un hombre elegido por Dios para llevar un mensaje directamente de él hacia las demás personas. ¿Abundan los profetas? No abundan los profetas. No es que hoy sueñe una hermana o un hermano un sueño y ya dice que ya es profeta. Tenga cuidado con eso. Hay que probar los espíritus. El profeta nunca va a ir en contra de lo que dijo otro profeta. Y usted tiene en el Antiguo Testamento, todos los profetas que hablaron por boca de Dios, y la profecía se cumplió. Ese es el principal punto de que usted tiene que analizar. Que la profecía se cumpla. Porque cuando Dios habla, la profecía se cumple. Aunque a veces Él, el Todopoderoso,
tiene reservado el derecho de que, como pasó en Nínive, cuando pasó en Nínive, que el pueblo se arrepintió. Y cuando el pueblo se arrepiente, Dios no cumple las cosas que tenía previsto hacerle a ese pueblo. Entonces, hermano mío, hoy que hay muchos profetas, que todas las iglesias tienen profetas, y yo no dudo que quizás hayan algunos, y sí hay algunos profetas. Pero tenga cuidado con aquel que dice, me dijo el Señor, me dijo el Señor. Cuando usted le pregunta que cómo es el Señor, entonces no se lo puede responder. ¿Por qué? Porque el profeta va a hablar con él. Va a hablar con él. Va a hablar con él. Va a hablar personalmente, habla. Se hace conocer. No estoy hablando de que sea el Todopoderoso que se le presenta, No. Pero se le va a presentar, no voy a mencionar las características de ese ser que se le va a presentar, porque van a levantarse muchos profetas diciendo, sí, así es, así lo vi. Entonces, me lo voy a reservar. Me lo voy a reservar para aquellas personas que cuando digan que son profetas, les voy a preguntar cómo es el Señor. Si te habló el Señor es porque te habló y porque te mostró cómo es su apariencia, su imagen. Esto es lo que veían los profetas del Antiguo Testamento, como Isaías, como Daniel, como Ezequiel, como tantos otros. Él se le presentaba. Primero le hablaba como a Samuel, que le habló 3 veces y no podía entender Samuel. Y al último le dijo el sacerdote, cuando venga a ti esa voz, le debe decir, habla, oh Señor, tu siervo oye. Y a veces se lo llama así, a veces la persona no puede comprender. Hasta que se le presenta, se le va a presentar, se va a mostrar a él. No es que va a empezar a hablar por hablar. Bien. Entonces, esto es para que empiecen a entender ustedes que es un profeta. Un profeta es un enviado directamente de Todopoderoso para hablar lo que Él quiere que hable a un determinado pueblo, o a una determinada nación, a una determinada persona, a un determinado líder. Porque las palabras son claras porque Él habla en nuestro idioma. Cuando nos habla en nuestro idioma, no en un idioma. Bueno, entonces dijimos acerca de lo que es un profeta, porque muchas veces confundimos un sueño que podamos soñar con una profecía, y a veces sí es posible que también se confundan, pero bueno. Entonces, dijimos que la principal característica de cómo reconocer un profeta es que el profeta que hable, que se levante en un pueblo determinado, en un tiempo determinado, nunca va a ir en contra de las palabras que hablaron el resto de los profetas, porque si es un mensaje, Dios no se contradice. Dios jamás se contradice en lo que Él dijo. Olvida las palabras que Él dijo, porque para Él el tiempo no pasa, el tiempo no existe. El tiempo no existe. Él es ayer, hoy y por los siglos de los siglos.
hermano mío, quiero que preste atención porque hay muchos que se están levantando como profetas y van en contra de la palabra que hablaron los profetas de tiempos antiguos. Y el profeta que se levante en el pueblo hoy me tiene que decir: oye pueblo mío, oye congregación, el Todopoderoso es uno. El Todopoderoso es uno, no tres. Cuando ese ser se ponga delante de una congregación, se levante y diga: así dice el Todopoderoso, también tiene que decir: el único soberano, el Rey del universo. Esas son las palabras que tiene que decir el profeta verdadero. No me vengan aquí con que me habló el Señor y creo que el Señor sean tres. Porque ese profeta es un mentiroso. Es un mentiroso. Porque estos profetas del Antiguo Testamento, de la antigüedad, dejaron clara todas estas cosas. Como Daniel, como Ezequiel, como Jeremías, como Isaías, como Moisés, porque Moisés también era un profeta. También era un profeta Moisés. Como lo fue Elías, como lo fue tantos profetas que hubieron. ¿Acaso se contradicieron ellos? No se contradicieron. Entonces, cuidado con aquellos mal llamados profetas. Me quieren hacer creer que Dios son tres personas. Ese es el primer punto. Si todos los profetas que se levantan hoy en el pueblo, ya sea en cualquier organización, en cualquiera, me venga y me diga: el Todopoderoso es uno y no tres, a ese profeta préstenle atención y oigan al profeta ese. Porque ese es el profeta que trae claridad al pueblo. Porque acá no hay tres dioses. Dios es uno, una sola persona. ¿Lo entienden? Una sola persona. El Todopoderoso es una sola persona. No tres formando un Dios. Yo puedo decir: así dice el Todopoderoso, el Rey del universo. El Todopoderoso es uno, una persona, no tres. Como lo dijeron todos los profetas que fueron de antaños. Nunca se va a contradecir Dios. Nunca se va a contradecir Dios. ¿Cómo que le va a venir a decir a un profeta que Dios son tres personas? ¿Cómo es posible eso? Porque aquel que se le revela el misterio de Dios, Dios le habla personalmente a través de una persona que él pone. O también puede llegar a ver la imagen. Bueno, reconozcan, hermanos, reconozcan eso. Prueben a sus profetas, a ver si su profeta que se levante y que se siguen levantando hoy, me diga que Dios son tres personas, es un mentiroso. Es un mentiroso delante de Dios. Es un mentiroso. Porque se levanta para no llevar por el buen camino al pueblo, sino para que sigan confundidos. Y Daniel, precisamente Daniel, voy a hacer una introducción porque ya cualquier cosita, este mensaje será ampliado. Daniel tenía, después de tantas visiones que le llegaron y tantas conversaciones que tuvo Daniel, él no tenía eso que soñé
con figuras, sino que él tenía esas visiones y ese ángel venía directamente a él. Él le hablaba directamente a él y hablaba y preguntaba y él quería saber, porque a Daniel se le dio la visión de la caída de Nabucodonosor junto al imperio babilónico. Y después venían los medos y los persas y también lo vio cómo se derrumbaba. Y después vino los griegos y vio también cómo se derrumbaba. Y vio y escribió al imperio romano. Y lo veía como dos piernas. Y lo vio como dos piernas porque él interpretó la visión que se le dio a Nabucodonosor. Imperio del Oriente una pierna, imperio del Occidente otra pierna. Y esas piernas, ¿qué iba a pasar con esas piernas? ¿Qué iba a pasar con toda esa imagen que que vio Nabucodonosor y que a Daniel se le reveló el misterio? Todo ese hombre, esa figura que nos simboliza a todos los reinos del mundo, que estaban en el pasado y que están en el presente. Ese hombre parado, esa estatua de Nabucodonosor, es la historia misma de todos los hombres sobre la tierra, todos los imperios. Y vea cómo se cortó una piedra de un monte y no le pegó en la cabeza. No le pegó en la cabeza, vea que no le pegó en la cabeza. Porque al hombre no le pegó en la cabeza. Le pegó en los pies. La piedra le pegó en los pies. Y el hombre cayó como cayó aquel que había peleado con David. Como aquel Goliat que había peleado con David. Así se desplomó. El hombre se desploma de cabeza hacia el piso. De cabeza hacia el piso. Porque le quita el sostenerse, y lo que lo sostiene y lo que le equilibra son los pies. Y le pegó precisamente en los pies. Entonces el hombre se derrumbó. Y eso es lo que iba a hacer Jesús, el Rey. Esa piedra es el Rey Jesús, el Rey de Reyes. Entonces Daniel veía, y Daniel quería y preguntaba porque él quería a su pueblo amado, su santa ciudad. Quería saber qué iba a hacer de su santa ciudad, su templo al Dios, al único Dios. Por eso Daniel preguntaba y podía hablar. Porque precisamente puedes hacer preguntas y puedes hablar. Porque se te permite hablar. Entonces, Daniel en su corazón tenía su ciudad amada. Pero en su ciudad amada estaba lo más preciado. El templo a su Dios. Y él quería saber qué iba a pasar con su ciudad amada. Y el ángel le dio todo eso que Daniel quería saber. Y Daniel le fue revelado la caída de todos los imperios que vendrían después y el florecimiento de su ciudad amada. Pero Daniel no vio todo el final. Si Daniel se le mostró el final, no lo escribió. No lo escribió, no se le permitió escribir. En el capítulo 12 del libro de Daniel, ahí dice el tiempo del fin.
Entonces a Daniel se le mostró el final del imperio que había hecho tanto daño, el imperio que había hecho tanto daño a su pueblo amado, a su ciudad amada, a su templo, que él veía que también era destruido. Y él quería saber qué iba a pasar, si Dios había de traer justicia para su pueblo. Y entonces también se le muestra y puede interpretar la imagen de Nabucodonosor. Allí las piernas eran Roma. Y vean que Roma se divide en dos, porque las piernas son dos. Un imperio del Oriente, un imperio del Occidente que luego entran en conflicto. Y en el año 1400, alrededor del 1400 de nuestra era, el imperio romano cae. Deja de ser, pero no dejó de existir. No dejó de existir porque se levantó un pequeño reino dentro de Roma. Y ustedes saben quién es el reino que se levantó en Roma y que hoy es un estado dentro de Roma. No lo voy a nombrar, porque ustedes se dan cuenta quién es ese pequeño reino, que es un reino grande, que todos los líderes de la tierra, escúchenme, todos los líderes de la tierra, todos los presidentes, excepto algunos que van y le besan su mano, su anillo. Vean qué tan poderoso fue ese pequeño reino que se levantó. Roma no dejó de existir. Roma está entre nosotros hoy. Roma está entre las iglesias hoy. Roma sigue existiendo entre los pies de ese hombre de pies que veía a Nabucodonosor y que a Daniel se le revela el misterio. Y va a seguir existiendo porque estaba luego en los pies de hierro. El imperio romano lo veía como un imperio de hierro. ¿Acaso dejó de existir el imperio ese? No dejó de existir, porque la voz de ese imperio está representada por ese pequeño país dentro de Roma, del imperio de Roma. Y él está en los pies y está en los dedos, hierro y barro, hierro y barro, hierro y barro. Son alianzas que van a hacer los hombres. ¿Usted ha visto algún presidente, ya sea argentino, chileno, colombiano, brasileño, peruano, venezolano? Bueno, Venezuela hoy no va a besarle la mano a ese líder de ese pequeño estado que hay en Roma. Usted ve que ya no sé si Fernández aquí en Argentina ya lo ha ido a besarle la mano, como lo hizo Cristina, como lo hizo Bachelet, como lo hizo Piñera, como lo hizo, todos los reyes que se levantaron y que fueron presidentes en esta época, fueron a besarle la mano. Le besan la mano todos los reinos, los estadounidenses, una potencia mundial, pero su presidente va y le besa la mano. ¿Y sabe cómo se creó Estados Unidos? ¿Sabe cómo olvidaron las raíces los estadounidenses de sus antepasados? Ellos fueron
fueron privilegiados las mentes de los judíos. Ellos fueron privilegiados porque la mente de los judíos son mentes privilegiadas por Dios. Porque las mentes de los judíos son mentes privilegiadas por Dios. Dios no se olvidó de su pueblo. Daniel quería saber de su pueblo amado, de su santa ciudad y de su santo templo. Y a Daniel se le dijo, Dios no olvidará a su pueblo, serán mentes brillantes, serán mentes que van a servir a toda la humanidad. Y precisamente Estados Unidos se valió de esas mentes. Hoy puedo llegar a ustedes a través de este medio. ¿Y sabe quién lo inventó? ¿Sabe quién inventó este medio? ¿Sabe quién inventó Facebook? ¿Sabe quién inventó todas las comunicaciones? Precisamente la mente de un judío, la mente de un israelita, de un hebreo. ¿Saben quiénes son los mejores médicos, los instrumentos para operación, de dónde vienen? Vean cómo las mentes del pueblo elegido, como Daniel, para traernos las visiones, como así como fue elegido Daniel, también es elegido las mentes brillantes del pueblo judío. Claro que habrán mentes brillantes también, pero hay que ver cuál y de dónde vienen. Si hay conexión con ese pueblo. Dios no le dijo a Israel que ellos iban a ser un pueblo elegido por él. No se lo dijo por decírselo. Israel a ver, florece en el desierto. Daniel quería ver esto, pero no se le permitió escribir el final de los tiempos, porque estamos precisamente en el final de los tiempos. Daniel debe haber visto su pueblo florecer nuevamente, las naciones queriendo ir a Jerusalén. ¿Cuántas comunidades religiosas que nacimos del judaísmo, que llevamos y hemos nacido de los grandes como Daniel, como Ezequiel, como Isaías, como Moisés, como Elías, como Zacarías, como tantos profetas? Vea, mi hermano, que ellos realmente nunca dejaron de ser un pueblo escogido por Dios. Y Daniel quería saber estas cosas. Anda, Daniel, le dice. Anda, Daniel. Voy a leerle, mire, para que Daniel estaba muy preocupado por su pueblo. Quería saber el final del destino, si realmente Israel dejaría de existir o Israel nacería nuevamente para convertirse y ser la ciudad del rey de los reyes. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impiamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Son misterios que no se le permitieron escribir a Daniel. ¿Por qué no se termina aquí en este último capítulo?
sino que la historia continúa, porque la continuó luego nuestro Señor Jesús directamente, porque no vino ningún ángel, entiendan hermano, no vino ningún ángel a Juan, vino el mismísimo Jesús. El mismísimo Jesús vino en visión, como le vino a Pablo, directamente. ¿Ustedes creen que Jesús no se pasea por las iglesias hoy? ¿Ustedes creen que Jesús no se pasea por las iglesias hoy? ¿Por qué cree que todo lo sabe Él? Yo conozco tus obras, le dice a todas las iglesias. Yo conozco tus obras. Y lo vuelve a repetir a las 7 iglesias, los 7 tiempos. Yo conozco tus obras. Bueno, mi hermano, creo que 36 minutos, que quizás corte un pedacito. Así no se extiende mucho el mensaje, porque cuando el mensaje es muy largo te aburre y nadie a veces lo ve hasta el final. Entonces, mi hermano, Daniel le faltó una porción de su visión y está en el Apocalipsis, por eso vino nuestro Señor Jesús mismo y le mostró a Juan y lo hizo escribir a Juan. Lo tomó como Jeremías a Baruch y lo hizo escribir a Juan. Lo tomó como un escriba, como un siervo, porque somos todos siervos de nuestro Rey, aquel que esperamos y que vendrá, y que son tiempos finales. Tiempos finales son, mira la maldad hoy en Argentina. Ayer se acaba de aprobar el derecho a quitarle la vida a un ser que acaba de gestarse. ¿Crees, argentino, crees que esto quedará impune? ¿Realmente crees que esto va a quedar impune? Dios castigará a la Argentina. Dios castigará a la Argentina. Le hará pagar caro esta abominación. Porque que lo haga una persona, ella tendrá que dar cuenta al Todopoderoso. Pero el que lo haga una nación completa, entonces todos estamos metidos. Tanto usted como yo. Porque aquí que se violó una ley sagrada de nuestro Dios. Y Él no dejará al culpable sin castigo. Esperen, argentinos, que tiempos mejores no habrá. Hasta que comprendan que el que maneja todos los hilos de los hombres y que estamos conectados a ese hilo invisible es Dios. Y de allí Dios maneja todo. Y traerá lluvia y traerá sequía. Y traerá calamidades, argentino. No esperes un tiempo mejor. Precisamente porque esto de quitarle la vida a quien Dios tiene preparado para que venga a hacer un propósito, con un propósito a la tierra. ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú si no será un científico al que le vas a quitar la vida? ¿Qué sabes tú si no será un médico al cual Dios tiene preparado para que le salve la vida a millones de personas o a muchas personas? ¿Qué sabes tú si viene una mente brillante en esos niños que vamos a matar? Que servirá para crear quizás una vacuna contra alguna enfermedad que va a venir a la tierra, porque van a seguir viniendo enfermedades a la tierra. Entonces, argentino, no te voy a desear
a mis amigos, a aquellos que considero mis amigos y que tal vez piensen como yo y mis hermanos en la fe, a aquellos les voy a decir que confíen en Él, porque a pesar de las calamidades que vendrán, serán salvados. Serán salvados, porque fiel es Dios que dice, si mi pueblo se humille, yo voy a pasar por alto las cosas que tenía pensado hacer. Hermanos y pueblo y amigos que no crees en estas cosas, te digo que no vendrán tiempos mejores. Calamidad tras calamidad, y aún más ahora. Que cuánta gente humillada en esta pandemia hay. ¿Cuántos hermanos humillados? ¿Cuántos aquellos que creemos en un Dios poderoso? Y el 90% de los argentinos es creedor de que hay un Dios. Y aquella cantidad de gente que aún no concurriendo a una iglesia, cree que hay un Dios. Y cuando estábamos humillados y cuando estábamos a punto de que esta pandemia disminuya, hoy está aumentando. Y más aún cuando te has convertido, Argentina, en homicida. Y nos has hecho participantes de tus decisiones. No te hemos votado. No te hemos votado. ¿Qué te costaba preguntarnos? ¿Qué te costaba preguntarnos ahora que viene una elección de medio tiempo? ¿Qué te costaba preguntarnos, poner una boletita ahí y que pudiéramos opinar acerca de esto? Un plebiscito que no te iba a costar nada, Estado argentino. Presidente Fernández, pagarás las consecuencias. Cristina Fernández, pagarás las consecuencias. Pagarás las consecuencias. Tú eres la cabeza de todos los argentinos y pagarás las consecuencias. Pagarás las consecuencias. Estoy seguro, estoy convencido que Dios no te dejará sin castigo. ¿Qué te costaba? No le costaba nada al Estado. No le costaba nada al Estado poner una boletita donde diga sí o no al aborto. Y todos podríamos haber opinado. Y si ganaba la mayoría, pues hazlo, conviértelo en ley. Pero yo estoy convencido que el 70% de los argentinos no queremos el aborto legal. Bien, a veces el religioso no tiene que mezclar la política, pero esta no es una política. No estoy entrando en una política. Estoy diciendo, Argentina, prepárate para los tiempos por venir, porque no serás perdonado hasta tanto no comprendas que estas cosas que hiciste van a tener consecuencias. Que Dios te bendiga. A todos aquellos que creemos en un Dios, pero a aquellas personas que la vida le importa poco, pagarán las consecuencias. En el nombre de Jesús. Amén.